Protección civil, tú has escrito mucho exactamente. La perspectiva de ustedes es interesante, con la tragedia de San Luis es importante. Tú has escrito mucho, o Lisette, al respecto. ¿Qué está fallando? Ayer decía, yo creo, Mariano Gatase, muy lúcido en su exposición aquí, pues una protección civil reactiva, no proactiva. Y esa es una cuestión que se puso muy en énfasis desde el asunto de la guardería ABC. Y mira, el problema es que desafortunadamente la protección civil la dejamos como un tema no prioritario, no necesario, y es un tema que salva vidas, es un tema que protege la integridad de las personas, y es un tema que no es nuevo para el Congreso, que no es nuevo para los ejecutivos, no es nuevo para los presidentes municipales. Es decir, desde la guardería ABC se pusieron también ahí los énfasis en las fallas, y fueron fallas que desafortunadamente estamos así porque no se abordaron. Se abordaron nada más en las guarderías, en las escuelas, todos los cambios que se hicieron en el IMSS. Pero desafortunadamente, como no se aceptaron ni se dimensionaron públicamente en materia de protección civil, no se hicieron los cambios correspondientes. De hecho, yo estaba revisando algunos cambios que todavía en el 2017 pedíamos en materia de protección civil, y todavía es hora de que no se han realizado, ¿no? Son lagunas. Yo le llamaba en uno de los artículos falla en el diseño institucional, como decía ayer Mariano, ¿no? Y son fallas en un diseño institucional que desde 2009 pues se debieron de haber canalizado, ¿no? Y ahora sí que tú tienes razón cuando dices que todos somos responsables, porque quien es dueño de un negocio, pues también tiene su responsabilidad de tener al 100 sus medidas contra incendios, su puerta de emergencia, su extinguidor, exactamente. Entonces, y hay algo muy importante que tampoco se ha atendido, y espero que esto realmente sirva como oportunidad de hacer cambios. El Congreso tiene una oportunidad importantísima de hacer cambios, pero también también el Ejecutivo, porque en protección civil, por ejemplo, algo que se ha alegado desde el asunto de la guardería ABC es que no hay personal suficiente para hacer todas las revisiones de todos los establecimientos, ¿no? Ni tampoco tienen el equipo suficiente. Todavía en 2017, por ejemplo, en Hermosillo, para ponerles un ejemplo, había 6 inspectores para revisar más de 35,000 establecimientos. Tenían, creo que me parece que vi el dato que eran como nada más 5 transportes, uno estaba descompuesto. Entonces, es importante revisar cómo están las unidades de protección civil de todos los municipios. Lisbeth, ¿qué falló? ¿El gobierno no está haciendo su chamba, los gobiernos? A ver. Muy buena pregunta, pero me gustaría retomar parte de lo que manifestó Lisette hace un momento, que el Congreso tiene que tiene una gran responsabilidad, pero refiriéndome al Congreso de la Unión. Por ejemplo, también hace algunos momentos, antes de estas últimas entrevistas, estabas entrevistando a Guadalupe Tadei en temas electorales, y un poco también ha sido el debate de cuál es la función de los organismos electorales en el ámbito nacional y la tarea de los OPLES, pero no hemos visto que ese debate permee en otras materias de gobierno, como puede ser la protección civil. ¿A qué voy en este sentido? Existe una ley general de protección civil y existen legislaciones estatales en materia de protección civil. ¿Para qué? Para prevenir precisamente cuestiones que puedan dañar la integridad de la población. Pero la parte fundamental es el territorio. ¿Por qué tiene que haber diferentes autoridades decidiendo sobre el mismo territorio cuando lo que necesitas es tomar decisiones rápidas en el marco de la protección civil? Allí es donde debería estar un debate muy fuerte, pero como desafortunadamente o afortunadamente, si bien con la naturaleza no negociamos, por ejemplo, en desastres naturales es cuando más nos cae el 20 de que debimos haber hecho una tarea institucional que simplificara las cosas. Pues no es algo que nos estemos cuestionando de si en realidad es necesario reconocerle a las entidades federativas mayores responsabilidades de las que tienen, o bien agilizar las cosas entre los ayuntamientos o los cabildos y precisamente el Sistema Nacional de Protección Civil. Todo esto viene a colación también para recordar que fue a partir del sismo del 85 y a partir del 86 cuando se instaura una organización más formal o una administración de lo que es
la protección civil en México, y de hecho ha sido pues un modelo a seguir para otro tipo de naciones. Se envían brigadas de protección civil en el orden internacional para ayudar a las sociedades que están en desastres, precisamente por la pericia que tenemos en México para digamos, reaccionar a este tipo de situaciones. Pero no es lo mismo en el ámbito local. Tan es así que, particularmente en el caso de Sonora, pues hemos legado para la nación un problema tan fuerte como lo ha sido el de la guardería ABC, y en este caso, pues lo que ha sucedido de manera más reciente en San Luis Río Colorado. Y el tema no es menor. Perdieron la vida al menos 10 personas. Y pues en realidad nadie está poniendo los puntos sobre las sillas, nadie está subrayando la dimensión tan grande que eso implica. Un grupo de personas salen a divertirse y de ellos, al menos 10, perdieron la vida. Y es que sabes que estamos ante una desdén nacional, Luis, porque el caso de Lobombo, el caso del Casino Royal, el caso del asilo, no recuerdo en qué ciudad, que se incendió y murieron también ahí personas de la tercera edad. Es decir, estamos ante un historial de un desdén de prepararnos, de prevenirnos, y no entendimos. Pero fíjate, tenemos que también apelar al liderazgo político, porque yo te apuesto, y yo es una investigación que yo realicé en el 2017, que ni siquiera las entidades, los edificios de gobierno cumplen con las medidas. Entonces, tenemos que empezar también... por poner el ejemplo. Por poner el ejemplo, porque ellos también pongan urgencia a la sociedad, a que nos interesemos por ese tema. Hay inclusive, tú en tu casa, por ejemplo, puedes hacer tu plan de protección civil familiar. En la página del Protección Civil viene cómo hacerlo. Puedes pedir capacitación, puedes ir a capacitarte. Y desafortunadamente, ante esta situación, pues ya no sabes si recurrir a un lugar a divertirte, o a un supermercado, o a una instalación de gobierno. No sabes realmente ante qué nivel de peligro estás, ante qué nivel de riesgo, ¿no? Y eso es muy prudente que lo menciones, porque si bien en lo particular las familias como núcleo de la sociedad podemos tener nuestro propio programa de protección civil familiar, como colonias también, las personas que están urbanizando u ofreciéndonos una vivienda, también llevan parte de la responsabilidad, pero observamos que algunos fraccionamientos tienen solamente un carril de ida, un carril de regreso para poder salir de fraccionamientos privados. En el marco de alguna emergencia, pues claramente no sería como viable vivir ahí porque, digamos, un incendio. ¿Cuántas personas pueden salir rápidamente de ese inmueble, de esa comunidad o de ese fraccionamiento cerrado que no tiene más que un solo acceso, por ejemplo, ¿no? Sin decir nombres? Por ejemplo, sí, ya ves lo que pasó en Rivelo también, por ejemplo. Es decir, que las casas construidas, por ejemplo, muy una pegada a la otra, un criterio de fraccionamiento. Así y vamos a lo mismo, el tema de áreas verdes, el tema de construcción de casas, de vivienda, es decir, pero si la autoridad asumiera el papel ahí que le corresponde, y por eso yo digo, va a arrojar la investigación judicial, pero es el municipio. Es que el director de Protección Civil Estatal, sí, pero primero es el municipio. Y los estatales también deben de revisar a los municipales. Pero el municipio no tenía una revisión, el Beer House, en todo el año. Y es que el problema en todo el año no habían ido ya a revisarlo. Es decir, ¿dónde está? Aquí en el museo te caen cada 15 días. El problema es también cada mes. Fortalecer las unidades de protección civil, Luis. Porque luego te salen con que es que no hay suficiente personal. Hay mucha mochada también que se da. Ah, claro. Híjole, a ver, o ¿qué faltaría entonces para que no se repitieran? Volvemos a lo mismo, ¿no? Ahorita vinculado con lo otro. México. Es que es un país que es un tema que recuerdo mucho porque es un libro del doctor Lorenzo Meyer. México, en nuestra tragedia persistente. Lo vino a presentar, recuerdo aquí, más gran colaborador del Proyecto Puente, mi aprecio y estima al doctor Lorenzo Meyer, hace 11 años. Y era cuando estaba Peña Nieto. Nos indignábamos y él citaba a Juan Linz,
es un autor De la español, democracia, ajá. exactamente, la democracia autoritaria, Autoritaria, ¿no? ajá. Que tú que eres académica también lo entiendes. Democracia autoritaria decía, hay democracia, pero no hay rendición de cuentas, es decir, se vota, pero no pasa, y estamos en una especie de patinaje, ¿no? En donde, como dices, no me acordaba de Lobombo, ¿recuerdas tú? El Nus Divine, ¿no? El News Divine, el News Divine, o sea, es toda una cultura de falta de prevención, de reacción. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer para que no se siga repitiendo? Y volvemos a lo mismo, responsabilidad, no nos gusta la responsabilidad social o personal, quieres que te haga todo, le decía ahorita a Edita, la cardióloga, oye, ¿cómo le haces? No, pues es que le culpas al gansito, a los pingüinos, a todo el mundo, no quieres hacerte responsable. ¿Qué para concluir? ¿Cómo concluís? Pues mira, primero que nada, entender que la protección civil es una área importantísima que salva vidas y que tenemos que fortalecer desde todas las áreas, desde el estatal, desde el nacional, desde el municipal. Hagan su chamba, por favor, del Congreso, hagan su chamba. Fortalezcan estas unidades, es importantísimo. Ya tuvimos una tragedia, acabamos de tener otra, y no puede ser que después de aquí no se hagan cambios importantes. Y creo que es también, como ciudadanos, tenemos que dar seguimiento también a esos cambios. Quienes están en el Colegio de Protección Civil, quienes están en esa materia también, pues sería importante a lo mejor agruparnos para poder hacer un buen seguimiento y poder inclusive proponer cambios muy específicos, ¿no? Como empresarios y empresarias, pues es importante también asumir la responsabilidad de que si estás recibiendo gente en tu establecimiento, tienes que cumplir con las medidas. Si no te vienen a auditar, pide por favor que tener tu salida de emergencia, tu extintor, es decir, no pongas en riesgo la vida de la gente que viene a consumirte y que mantiene tu negocio, ¿no? Y como políticos, autoridades políticas, por favor también pongan atención en este tema, pongan atención todas las personas que laboran en instituciones públicas, vean cómo están sus edificios, porque por ahí también tenemos que dar un buen ejemplo. Lisbeth. Yo lo resumiría como lo barato sale caro. O sea, hablando de piensa verde, a propósito del segmento que nos antecedió, si nosotros no tomamos en cuenta las externalidades, es decir, aquellos costos que no asumimos al momento de pagar un bien, un servicio, un producto, a la larga nos va a salir más caro. ¿A qué voy con esto? Si nosotros no invertimos en prevenir que los inmuebles o que los desarrollos de las ciudades estén aptos para superar lluvias excesivas, vientos excesivos, entre otro tipo de cosas que se pueden manifestar en el marco del cambio climático, pero también de gente que provocadas, o gente que está vimos. acosando en un bar y que por sacarlo se exacerba y empieza a dañar a las personas que se quedan dentro. A la postre pues nos va a salir más caro, ya lo hemos visto. ¿Qué vale más que una vida humana? Ahora multipliquémoslos por todas las vidas que están costando el no haber prevenido a tiempo. Es que exactamente, no tomar en cuenta la protección civil cuesta vida. Pero, no darle la importancia que tiene. Pero otra frase también, menos es más. Cuestionemos el diseño institucional para la atención de lo que es protección civil y reprochémoselo a las personas que van a ir a tocar la puerta y a decir soy fulanito o fulanita de tal y ese es mi proyecto o esa es mi plataforma, para ver si en el contenido de su plataforma están presentando este tipo de iniciativas de simplificación de tareas en el gobierno. No necesariamente hacerlas más delgadas, porque si nosotros verificamos institución por institución, el número de talento humano que tienen para darle atención a al menos 3 millones de habitantes, pues vemos que también no salen las cuentas. Entonces, lo que habría que hacer es compactar por problema público o por grupos de problemas públicos, ¿no? Esa podría ser una solución. Gracias, Lisbeth. Nos vemos Gracias, la próxima semana. ¿Qué hacer para evitar más tragedias?